El poeta José Asunción Silva habla en su Nocturno 3 de una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, de una noche en la cual ardían luciérnagas fantásticas. ¿Qué mayor ilustración de este ambiente especial que esta velada dedicada al mundo de la cosmetología, un campo consagrado al estudio del cuidado del cuerpo y de las técnicas dedicadas a embellecerlo? Para el Instituto Francés de Cosmetología es una actividad cotidiana ofrecer en México el mejor sistema de formación a través de cursos teóricos y prácticos, de clases de administración, de espacios especializados y de ciclos de conferencias. Se trata igualmente de llevar a cabo programas de cooperación con escuelas francesas, dinamizando el proyecto educativo gracias al intercambio de maestros entre ambos países. Me complace saber que este proyecto beneficia del apoyo del Grupo Sotis, un grupo francés muy activo en el campo de los cosméticos, que integra Sotis París, Simone Malher París y Bernard Cassier. Bastaría recordar la presencia internacional del grupo, difundido en más de 15.000 institutos, localizados en 115 países. Subrayar también que este grupo tiene su propio laboratorio de investigación, su sede corporativa
diversos centros pilotos certificados con el más alto nivel de calidad conforme a las normas internacionales para valorar la importancia y el interés de esta valiosa cooperación. Me gustaría señalar también la destacada representación de Sotis en México y de su distribución realizada a través de la empresa Privanza. Es para mí un placer saludar el lanzamiento de este nuevo proyecto educativo que permitirá, no cabe duda, fortalecer aún más la cooperación franco-americana en este campo y agradecer a la empresa Sotis por brindarnos la oportunidad de esta velada. Estoy seguro que esta bella noche los llevará, como diría el poeta, por los cielos azulosos, infinitos y profundos del éxito. Muchas gracias. Francia es la cuna de la excelencia en materia de liderazgo de los laboratorios certificados internacionalmente como uno de los líderes de más de 65 años, quien nos acompaña esta noche, el Grupo Sotis, con la presencia de su director general internacional, Bertrand de Monchaux, y de su director comercial de exportación, Arnaud Díaz. Por eso, queremos desarrollar este proyecto con la ayuda de los servicios de la Embajada de Francia y asociándonos con una escuela de gran fama en París. Nuestro objetivo es de seleccionar estudiantes con bachillerato o preparatoria en el inicio y el ciclo completo será de aproximadamente 6 semestres. Además de la capacitación técnica, queremos incluir una rama de administración de empresas para que nuestros alumnos sepan manejar su propio negocio, dando un servicio de excelencia a su futura clientela. Con el Grupo Sotis estamos seguros del éxito de este proyecto que va a permitir a Privanza SDSB de seguir el camino hacia un gran desarrollo. Gracias a todos por su presencia. Este es el nacimiento del futuro Instituto Francés de Cosmetología en México, junto con el Grupo Sotis. Gracias. Ahora toma la palabra el director general del Grupo Sotis, el señor Bertrand de Monchaux. À l'origine, Sotis était une étoile particulièrement brillante dans le ciel de l'Égypte antique. Je suis heureux et très fier de voir ce soir cette étoile briller dans les jardins de la résidence de Monsieur l'ambassadeur de France à Mexico. Et je vous remercie, Monsieur, très sincèrement, d'avoir permis le déroulement de cette soirée exceptionnelle dans ce lieu exceptionnel. Sotis, dont l'emblème est toujours une déesse égyptienne, est aujourd'hui une marque française leader dans l'univers mondial de la cosmétique professionnelle. Son savoir-faire technique, ses innovations beauté permanentes en soins du visage, corps, solaire et maquillage, sa méthode de modelage exclusive de relaxation profonde lui permettent de rayonner depuis 63 ans dans 115 pays et plus de 15 000 instituts de beauté et spas dans le monde, à commencer par ses instituts pilotes à Paris, New York et Tokyo. Présent au Mexique depuis 15 ans environ, nous consolidons notre activité et affirmons notre volonté de développement avec un nouveau distributeur expert et, pour ne rien gâcher, francophone et francophile. Nous avons souhaité parrainer l'Institut français de cosmétologie de Mexico parce que nous croyons à la différence par le professionnalisme et voulons travailler avec les esthéticiennes mexicaines les plus qualifiées. Parce que nous voulons porter toujours plus haut des valeurs de l'esthétique, empathie, humanisme et valorisation de la beauté des femmes. Et enfin, parce que nous avons noué depuis 3 ans des liens forts, amicaux et professionnels avec une équipe formidable et ambitieuse, la société Privanza, dirigée par Madame Gloria Borja-Astier. Gloria, il y a 2 ans, vous démarriez la marque de dermocosmétique haute technologie, Simone Mahler. Son lancement officiel se déroulait à la Casa de Francia. Le succès est aujourd'hui au rendez-vous. En 2009, vous démarrez Sotis, la référence beauté en institut et spa, avec ce projet magnifique de création de l'Institut français de cosmétologie,
visant à former l'élite des esthéticiennes mexicaines au métier de la beauté. Son annonce officielle se fait ici, ce soir, à la résidence de Monsieur l'ambassadeur de France. C'est un signe fort. Alors Gloria, rendez-vous dans 2 ans avec le succès à la clé. Au nom du groupe Sotis et de la société Privanza, je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très agréable soirée. Merci.